Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa. Esto es Se ve el punto y hoy estamos transmitiendo directamente desde Cubanísimo Vineyards. Estamos transmitiendo con el doctor Mauricio Collada, que nos hizo el favor de recibirnos en su lugar, en su casa. Y pues realmente estamos muy agradecidos con él porque es una persona intachable, es un doctor muy reconocido y nos sentimos muy orgullosos de estar aquí y muy suertudos, ¿no, Charlie? ¿Cómo estás, Charlie? Hola, sí, buenas tardes o buenas noches, por donde quiera que nos vean. Ya saben que pueden ver el programa repetido. Estamos aquí con ustedes y, como dice mi compañera, muy contentos de estar con este personaje orgullosamente latino, déjame decirte, orgullosamente también oregoniano. Ya él nos va a platicar su historia, nos va a platicar su vida, pero más que nada es bien importante, doctor, que aparte de que nos va a platicar su vida y de todo lo que le gusta y vamos a charlar, pero también nos va a prevenir a la comunidad hispana. A dar muchos consejos sobre medicina. Aconsejarnos sobre lo que él sabe que es la medicina. Y bueno, eso hay que aprovecharlo como nosotros, comunidad. Los que estamos viendo la tele, hay que aprovechar estas pláticas de estos personajes, en este caso un doctor, que nos va a servir para nuestra salud, nada más. Claro que sí. Y déjame presentarlo como Dios manda al doctor, porque tenemos una pequeña presentación preparada para él. A ver, doctor, usted me corrige si estoy equivocada, ¿no? El doctor Mauricio Collada, neurocirujano, actualmente es el director del Centro de Condiciones Espinal en el Hospital de Salem. Trabaja con todo asunto de trauma y tumores del cerebro y la espina dorsal. Practica la neurocirugía en Salem desde 1983, originario de Cuba, un orgullo para los cubanos y para todos los hispanos, obviamente, aquí en Estados Unidos. También dueño de Cubanísimo Vineyards, como ya había mencionado. Bienvenido, doctor, al programa. Gracias por estar aquí, gracias por aceptar esta entrevista tan importante para nosotros. ¿Cómo está? Para mí esto es un tremendo privilegio y yo estoy muy agradecido que me han escogido para hacer esta entrevista y para tener una oportunidad a hablarle a todos sus televidentes. Y antes de hablar mucho de Mauricio Collada o del asunto médico, quería celebrar a CCB por la asociación que han desarrollado con Univisión. Gracias. Y el chance de poder hablarle a los hispanos en más cantidad. Claro. Yo creo que esto va a ser un éxito. Gracias. Y estoy muy orgulloso de tener este privilegio. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Pues como oyeron al doctor, es el primer invitado de nuestro programa con nuestra asociación con Univision Portland. Y estamos muy contentos de que haya sido él precisamente el primero, un hombre tan destacado aquí en Salem. Nos va a dar la patadita de la buena suerte después. Y seguramente vamos a tener mucha suerte, doctor, así como usted la ha tenido. Porque sí ha tenido mucha suerte. Sí, ha sido una jornada de mucha suerte, mucho trabajo, mucho sacrificio, porque uno no llega a esto de un día al otro. Claro. Nosotros, cuando yo digo nosotros, mi familia llegó a los Estados Unidos en el 62, refugiados, inmigrantes de Cuba, porque la dictadura y la situación en Cuba era una cosa muy fea en aquellos momentos y mis padres sacrificaron todo por llegar allá y la vida, al empezar, es la vida de cualquier inmigrante. Un mundo diferente, un lenguaje diferente y con todas las presiones de las discriminaciones que ocurren cuando uno empieza aquí. Pero verdaderamente simplemente fuimos hacia adelante, jamás las dificultades nos pararon. Y poco a poco tuve la oportunidad de decidir entrar en la medicina y estoy aquí. Y aquí estamos. Doctor, Sí. sí, perdón. Déjeme empezar desde el principio. Cuando usted era pequeño, doctor, en su Cuba, ¿le llegó a usted a su mente decir, yo quiero ser doctor? ¿O desde cuándo usted sabe que iba a ser doctor? Déjame decirte que cuando uno decide la profesión, eso es una cosa de magia. Y cómo esto ocurre. Siempre tienes una o magia o tragedia. En mi ocasión fue
tragedia en que una de mis hermanas pequeñas estaba ya al morir. Habían nacido gemelas y una de ellas tenía un problema de medicina, una neumonía y no podía, se supone que no iba a vivir. Y un doctor que se había graduado de los Estados Unidos se empezó a dedicarse a su caso y llegó a sobrevivir. Y creciendo como un pequeñito en mi familia, las historias y la forma de que hablaban de ese doctor, lo que había hecho, el impacto que le había dado a esa familia, no solo a mi hermana porque sobrevivió, pero el impacto que le dio a mi familia entera, me creó en mí una imagen de tener la oportunidad de hacer ese impacto en otras vidas. Y para mí eso fue cosa que me formó en sí. Y yo creo que cuando yo llegué al momento de hacer una decisión, porque como cualquier joven uno está confuso de qué vamos a hacer y qué vamos a lograr. Pero cuando llegó ese momento, todas esas memorias llegaron a hacerme y a decidir que esta era la profesión para mí. Y verdaderamente ha sido una profesión que por mucho que yo he hecho, ha sido un regalo para mí. ¿Y era usted bien bueno en la escuela? Bueno, tú sabes que cuando llegué aquí en los Estados Unidos, al empezar era un desastre. Como cualquier otro niño. Bueno, ¿no? Como parte joven. era que estaba en un mundo diferente. Sí. Parte era que no tenía ningún control del idioma. Y cuando uno no practica el idioma bien, en donde está, entonces se tira a lo que puede hacer bien, y eso es siempre chiste y hacer jaranas. Sí. Y poco a poco, mientras más aprendí el idioma, mientras más empecé a controlar mi ambiente, empecé a dirigirme más a asuntos de educación, y tuvo un maestro, que era el maestro que estaba encargado de donde daban castigo, que fue el que me cambió. Y verdaderamente, después del séptimo grado es cuando empecé a fijarme un poquitico más en la educación, y poco a poco sí, llegué a ser bastante bueno. Es muy difícil llegar aquí como inmigrante, empezar a asimilarse y pensar con todas las dificultades que uno encuentra que puede ir hacia adelante y que puede haber un futuro. Pero verdaderamente, si lo hacen, si se enfocan, si verdaderamente tienen esa pasión para tener éxito, lo pueden hacer. Eso es una cosa que es única de este país. Sí. Hay sus personas pesadas, hay sus personas difíciles, pero gracias a Dios hay mucho más personas nobles. Sí. Y lo que tenemos aquí es la oportunidad de usar nuestra pasión para hacer éxito. Para salir adelante. Y cualquier joven que me esté oyendo aquí, pueden hacer lo que quieran. Lo primero que tienen que hacer es primero convencerse que pueden hacerlo. Cuando tengan esa fe en sí mismos y en Dios, van hacia adelante. Doctor, los aspectos más importantes en su pensamiento o en su carrera, que usted crea que son los más importantes en su carrera. En cuanto al entrenamiento de mi carrera, eso es amplio y muy difícil de empezar a conversar sobre eso, pero yo creo que esta oportunidad es más que nada hablarle al público hispano y comunicarle las cosas que pudiera yo comunicarle para ayudarlos a ellos. Perfecto. Como neurocirujano, cuando uno llega a mí, ya uno tiene un problema. Ya uno tiene un problema del cerebro que muchas veces no hay forma de prevenirlo, a no ser que sea una cosa de trauma. En el sentido del trauma, hay muchas cosas que uno puede hacer para prevenirlo. Pero también en el sentido de la espina, hay muchas cosas que yo tengo que tratar, que si el pueblo, si las personas pudieran reconocer muy temprano que pueden hacer cambios en su vida para mejorarse, pudieran evitar llegar a mí. Entonces, ¿se puede evitar, doctor? En muchas de las cosas de la espina, de la espina uno dorsal. puede evitar llegar a mí. Por desgracia, no todas. Sí. Y al igual que el cerebro, si hay alguna
desarrollo de tumor o cosas que uno no puede prevenir. O un accidente, ¿verdad? El accidente es el aspecto que uno puede prevenir, por supuesto. El accidente, Uno, perfecto. cuando uno trata de hablar de cómo prevenir llegar a mí con un accidente del cerebro, las mejores precauciones, no tomar y beber. No tomar y manejar. Y manejar, claro. El tomar y manejar es un desastre. Sí. Número 2, si uno le encanta algunas cosas de deportes, tomar todas las precauciones para proteger el cerebro. El cerebro es una cosa en que uno no puede tomar chances, porque cuando se daña permanente. Un ejemplo, doctor. Por ejemplo, los niños chiquitos en sus bicicletas. En sus bicicletas es muy importante que siempre usen su casco de protección. Eso es esencial. Al igual cuando uno va a las montañas a esquiar. Casco de protección puede hacer la diferencia en tener un accidente que te da solamente un dolor de cabeza a un accidente que llega a ser un derrame y que te causa daño para el resto de tu vida. Lo que yo estoy tratando son con temas que son más inmediatos, más peligrosos, que dan para más tragedia. Y una de las cosas más simples que uno puede hacer es simplemente estar exigiendo que los hijos y uno mismo, cuando está en una bicicleta, cuando está en un skateboard, está haciendo cosas que una caída puede dañarle el cerebro, protegerse lo más posible. Esa protección puede hacer la diferencia en una vida normal, una vida dañada para el resto de su vida. En cuanto a la espina, eso es otra cosa. En la espina hay muchos cambios que ocurren simplemente por la edad. Y uno no puede controlar la gravedad y uno no puede controlar el calendario. Claro. Esos son dos permanentes. Pero las cosas que uno puede controlar, por ejemplo, que hace mucha influencia en los cambios de la espina, controlar el peso, hacer ejercicios regular, tratar de aprender cómo levantar y cómo cargar. Esas son cosas que suenan fáciles, pero en realidad nosotros siempre queremos hacer cosas a lo rápido. Y por desgracia, cuando uno se olvida que esos cambios que ocurren con mal hábitos llegan a tener impacto más hacia adelante. Si nosotros aprendiéramos a los 20 a hacer ejercicio, a controlarnos el peso y saber cómo levantar y cargar, yo tuviera 50% menos pacientes. Lo que yo siempre le digo a mis pacientes es que mi suerte es que la mayoría de la gente cuando es joven se olvida de todo eso. Se olvida, no toma ninguna precaución. Nos sentimos de Superman. nada. A donde quiera que hemos ido, por ejemplo, donde trabajamos, ya nos enseñan eso que nos decía hablando de la espina. Mira, esto se carga así para que no te lastimes, esto se hace así. Pero aún así, doctor, ¿usted piensa que nos hace falta educación para cuidar nuestro cuerpo? Yo creo que cuando uno habla de cosas que da impacto a la salud, han estudiado eso muchas veces. Han notado que, por ejemplo, la genética influencia demasiado, también. Por lo menos, vamos a decir, 15 a 20%. El cuidado médico, la calidad del cuidado médico, que uno piensa que es muy importante, o sea, que nosotros somos importantes, en realidad no es más importante que 10 a 15%. Wow, ok. ¿Y el estilo de la vida, cómo decidimos vivir, las decisiones de cómo nos cuidamos, cómo nos mantenemos en condición, nuestra dieta, cosas que están en nuestro control, llega a ser cerca de 35 a 40%. Eso, si piensas en esos porcentajes, eso es tremendo. Ahora, eso no llega a 100. Y la razón que no llega a 100 es que por desgracia, el nivel social y el nivel de educación también contribuye
Sí. Pero si uno llega a tomar atención a cómo mejorarse y cómo mantenerse en condición, cosas que puede hacer, cosas que pudiera disminuir o eliminar, eso da un impacto increíble. Sí. Una de las cosas que yo tengo mucho problema en situación de la espina es el fumar. Okay. El fumar, que rutinamente lo han considerado un riesgo de cáncer o de los pulmones, por desgracia, acelera los cambios de degeneración. Y entonces, si yo veo una espina de unos gemelos, este fuma y este no fuma, la espina del que fuma luce por lo menos 10 o 20 años más vieja. Ese es el impacto del fumar. Y por eso, cuando estamos hablando de prevención, para mí, como doctor, por supuesto, estoy preparado para ayudar a los pacientes. Siempre estoy preparado para no solamente ayudarlos con consejos, pero ayudarlos con cirugía cuando es indicado. Pero una de las cosas que yo quisiera hacer y educar hasta mis hermanos y hermanas que son doctores, es cómo educar al pueblo para que no llegue a necesitarnos. Para que no llegue al doctor. La prevención. Para que no tenga que llegar a un quirófano, definitivamente. Cuando llega el neurocirujano, eso es una solución imperfecta. Sí, me imagino. Por muy bueno que sea, es una solución imperfecta. Ahora, eso a nosotros como padres hispanos, a los que tenemos hijos, es de lo que está hablando el doctor, eso nos toca a nosotros como padres. Efectivamente. O aunque no tengas hijos, tienes hermanos, tienes tíos, tienes primos, entonces uno si ya sabe algo hay que comunicarlo, doctor. Más Hay que que nada decirle, hay que ¿sabes ser qué? conscientes. Si fumas, ¿No? oye, me ¿De qué? dijo un doctor cirujano, neurocirujano, que no fumes. Que no fumes, Charlie. No fumes. Aquí tenemos un fumador. A ver, no es cierto, te voy a descubrir enfrente. No, no se crean, solamente estamos jugando, pero en medio de todo esto es muy importante lo que el doctor nos está diciendo. Pero déjame decirte, porque quiero estar bien a lo paro aquí, es que el fumar ha sido una tradición que ha estado establecida por cientos de años, verdaderamente. Buenísimo. En muchas de nuestras comunidades el fumar ha sido como nos relajamos, como nos establecemos en un ambiente social. Y el parar de fumar no es fácil. El parar de fumar, como hemos fumado muchos años, es un hábito difícil. Es uno de los hábitos más difíciles de parar. Para parar, sí. Pero sin embargo, si uno está pensando de su vida, de su salud y de su futuro, Vale. el parar de fumar, yo le digo muchas veces a mi paciente, el parar de fumar y bajar de peso es mejor que 10 de nosotros. Es algo esencial en la vida de todos nosotros, así es que tomen en cuenta estos consejos. Doctor, después de una cirugía, cuando usted las lleva a cabo, dígame, ¿quedan bien, 100% bien, o hay alguna complicación? O usted platíquenos cómo es ese proceso, para que la gente que nos está viendo tome sus precauciones y no tenga que llegar a un quirófano. Díganos la verdad, la realidad de las cirugías. Cuando uno necesita una neurocirugía, es porque ha llegado a una situación de salud trágica, suficiente para tener que someterse bajo una anestesia y que alguien le corte el parte del cuerpo. Wow. O sea que lo mejor sería jamás llegar a una cirugía o a un neurocirujano. Entonces usted diría que no quedan igual 100%. Jamás 100%. Uno llega a quedarse bien 100%. Ahora, si es un problema de un trauma que estábamos hablando anteriormente, uno, por supuesto, con la cirugía puede salvar al paciente, si especialmente ese es un trauma que está llegando a casi tomarle la vida. Pero la mejor forma, especialmente cuando estamos hablando del cerebro, es prevenir el trauma, porque jamás cuando uno tiene un trauma del cerebro, que tiene un derrame o tiene algo que llega a necesitar cirugía, vuelve a ser
como ante el trauma. Por mucho que le podamos lograr la vida, por lo mucho que le podamos lograr salvarlos, el trauma siempre causa un cambio cerebral. Por eso mismo, la mejor prevención de un problema de neurocirugía o de un problema de cerebro es prevención. Cuando uno llega a tener ya el accidente y tener el trauma, ya está atrás. Y jamás va a poder llegar a lo mismo que anteriormente. En lo que es el sentido del cerebro, no hay otra opción, otra de prevención y protegerse. En cuanto a la espina, lo que vemos, por supuesto, cuando lo ideal sería no tener un problema de la espina. Claro. Lo ideal sería no tener un problema para llegar a verme a mí. Pero cuando uno tiene cambios de la espina que causan dolor por comprimir un nervio, comprimir parte del sistema nervioso, entonces nosotros con neurocirugía enfocada a la espina, podemos hacer mucho para ayudar a ese paciente y ayudarlos en el sentido de eliminar ese dolor. O sea que sí podemos ayudarlo. Y eso tenemos, gracias a Dios, mucho éxito. Como director del Centro de Espina de Salem Spine Center, más que nada enfocándome con todos los otros neurocirujanos que están dedicados a la espina, cómo mejorar nuestro cuidado, y tenemos mucho éxito. Pero cuando uno opera la espina y mejoramos ese paciente, jamás lo volvemos 20, jamás lo volvemos 15. Le eliminamos con esa operación ese dolor, ese problema que lo está limitando. Pero no lo estamos volviendo joven y no es una solución perfecta. Las operaciones de la espina, por mucho éxito que tengan, es una solución imperfecta. Y lo que yo siempre trato de hablar con mis pacientes es que cuando logramos ese éxito, que le quitamos ese dolor, que le quitamos ese problema de caminar, que lo hemos mejorado para llegar a ese punto, que todavía hay partes de esa espina que está envejeciendo y que está cambiando, por lo cual siempre me enfoco de nuevo que de la mejor forma de ser el mejor cirujano es cómo educarlos para prevenir una cirugía en el futuro. El éxito mío como cirujano es cuando el paciente no lo veo de nuevo. Porque salió tan bien que no me necesitan. Pero muchas veces el paciente piensa cuando mejora, porque ha tenido un dolor de 10, 5 años, cualquiera, cuando mejora piensa, ya he resuelto todo. Quedé como nuevo. Pero y cuando el paciente piensa de esa forma, ya está invirtiendo en su próxima cirugía. Wow, entonces realmente no hay que confiarnos cuando tenemos una experiencia así de una cirugía, no hay que confiarnos en que ya vamos a estar 100% bien, sino trabajar en nosotros mismos, en nuestra salud, nuestra alimentación, el ejercicio, como dijo usted, para ayudar un poquito a nuestro organismo a que se regenere, ¿no? A que volvamos, no tal vez a ser al 100% igual que antes, pero sí igualarnos un poquito, ¿no? Y eso es un mensaje esencial. Que las personas reconozcan que la cirugía podemos ayudar a todos a mejorar. Pero simplemente le estamos ayudando a un punto y que ellos mismos pueden hacer muchos cambios en su vida para tratar de eliminar la necesidad a cuidado de doctores. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer en cuanto a las cosas que habías mencionado para poder mejorarnos y no necesitar el cuidado médico. Verdaderamente. Y en cuanto tú me habías dicho, cuando nosotros tenemos resultados médicos, gracias a Dios, tenemos muchos éxitos. Especialmente cuando hacemos una decisión correcta de cómo tratar a un paciente. Porque por supuesto la medicina es una ciencia bastante imperfecta, el cuerpo humano es bastante misterioso y todos los doctores tratan de poner un tratamiento que ellos piensan que van a lograr, pero no siempre
es un gran éxito. Y sin embargo, es importante como doctor tratar de empatar el tratamiento con la condición. Sí. Y cuando sí hacemos eso, tenemos mucho más éxito. Y para mí, el énfasis es después que ya he logrado el tratamiento, la condición, es después cómo preparar a ese paciente para el futuro. Perfecto. Y yo tengo otra pregunta que es tal vez fuera un poquito de lo que usted nos está hablando, pero nosotros las mujeres cuando tenemos un bebé siempre nos ponen esa inyección, esa anestesia precisamente en la espina dorsal. ¿Usted qué nos puede decir de eso? Porque existe un tabú muy grande sobre eso, de que si te la pones puedes quedar mal y ya no caminas, de que si te la pones te va a doler cuando haya mucho frío, o sea, hay muchos comentarios sobre esa vacuna y hay muchos tabús y mucha gente decide no ponérsela por la misma razón, porque piensa que después va a tener consecuencias. ¿Usted qué nos puede decir sobre eso o de ese tema usted no sabe? Bueno, déjame decirte que por supuesto no soy un anestesiólogo, que es lo que estás hablando, pero sé... Pero tiene que ver con la espina dorsal, ¿no? Tiene que ver con la espina dorsal y tiene que ver con tabús, usando tu frase, que yo conozco muy bien. Okay. Sin duda, hay hoy en día el deseo de hacer nacimientos naturales. Y si uno tiene la fuerza y la capacidad de tolerar eso, sin duda yo no estuviera haciendo un argumento contra eso. Pero es la realidad que ese proceso de dar de nacimiento a una gran vida es un proceso que es muy doloroso. Sí. Y es espantosamente doloroso. Yo siempre he decidido que si el mundo dependiera de los hombres para sostener la población, no hubiera mucha población. Pero de todas maneras... ¿No afecta la espina dorsal? No, lo que quiero decir bien claro es que ese tratamiento es un tratamiento muy apropiado cuando lo necesitas y no te afecta a la espina dorsal de una forma permanente, punto y aparte. Perfecto, entonces eso no sería causa de un quirófano o causa de que en un futuro tuviéramos algún problema en la espina dorsal. Todo eso es fantasía. Perfecto, entonces pues ya, sí, es algo muy importante porque en especial nuestra comunidad hispana tenemos ese tabú siempre presente y las costumbres de que la espina dorsal se daña o que la espina dorsal algo le pasa. Eso es una aguja. Qué bueno que nos aclara. Eso es una aguja entre el tejido, no te causa ningún daño en la espina dorsal. Muy bien. Ninguno, punto y aparte. Perfecto. Yo creo que si no lo hicieran, ¿verdad? Claro. Sí, ¿quién va a hacer ese tipo de tratamiento si te va a causar tantos problemas después? Eso verdaderamente no existe. Ahora, ¿por qué hay muchas veces problemas de la espina después de estar embarazada? Porque el trauma de estar embarazado es tremendo en la espina. La presión y la tensión en la espina es increíble. Y por eso hay que condicionarse bien y estar bien fuerte cuando uno va a decidir tener un hijo. Cuando las mujeres decidimos tener hijos. Así es que, ya aclarada la cuestión, vámonos a un corte comercial y seguimos con el doctor Mauricio con sus frases finales, consejos o tips para que todos ustedes estén listos, preparados a nuestro regreso. Regresamos en un momentito. Hablaba de las prevenciones. Por ejemplo, una de esas prevenciones era el no fumar. Y se me vino también a la mente, ahorita que estamos tomando vino, ¿qué beneficios tiene el vino positivos a la salud? ¿Qué nos tiene que hablar usted de eso? Bueno, déjame decirte que me alegro que hayas hecho esa pregunta porque estoy hablando de prevención. De mucho, sí, de medicina. Y soy dueño de una compañía de vino. Dime tú qué cosa más loca. Si uno estuviera respaldando algo que es negativo para la salud. Una de las cosas mágicas en cuanto es el vino o algo de alcohol, pero más que nada el vino, es que el vino, si lo tomas de una forma regular, o sea, no estamos hablando de lo exagerado de tomarse una botella al día,
Si lo tomas de una copa o 2 copas al día, en sí lo que hemos documentado bien es que te baja el colesterol, te baja la presión, da la realidad que también te baja la ansiedad. Y la frase que yo uso en inglés es stress. Ajá, el estrés. El estrés es una causa de problemas médicos increíbles y todo eso te lo disminuye. También, aunque uno piensa del alcohol como una cosa que puede dañar las células del cerebro, que es verdad, cuando uno toma alcohol, especialmente como el vino, en forma controlada, vamos a decirlo, y actualmente protege las cosas inflamatorias del cerebro. Y cuando estoy hablando de esto, estoy hablando de demencia o Alzheimer's. Oh, okay. Y todas esas cosas son cambios, por desgracia, de que el sistema de inflamación empieza a causar daño en el cerebro. Y da la casualidad que el vino puede disminuir eso también. Ahora, sin duda, si lo empiezas a empujar esa idea, empiezas a tomar demasiado, entonces empiezas a cruzar el río y empiezas a causar cosas que son más dañinas. Te puede empezar al contrario, dañarte el cerebro, puede dañarte el hígado, puede causar muchas cosas, incluyendo lo que hemos hablado anteriormente, que te dispone mucho más a tener trauma. Porque cuando no puedes controlarte, no puedes tener cautela y empiezas a tomar riesgo. Y entonces precisamente por eso en nuestra compañía de vino somos muy responsables en cuando estamos sirviendo, aunque queremos vender vino, fijarnos en los clientes que no lleguen a estar emborrachados, que no lleguen a estar Punto ebrio. Eso es importante, es importantísimo. Sí. Nosotros muchas veces hemos parado la venta por muy enojado que esté el cliente, porque no queremos que tome más. Sí. Y al contrario, muchas veces hasta lo mandamos que se quede aquí y que no maneje. Sí. Que le llamamos a un Uber o le llamamos un taxi, porque es un peligro para sí mismo y el pueblo. O sea que en cuanto es el vino, es una cosa que nosotros consideramos una cosa positiva, pero yo empecé mi interés en el vino más que nada por el aspecto social y cómo ayuda a las comidas. Okay. Yo no empecé con el vino con el aspecto de la salud. Pero la realidad es que también cuando empecé a estudiar mucho del vino, por supuesto me di mucha atención a los aspectos beneficiosos que tiene la salud. Que son muchos, ¿verdad? Son muchos como he mencionado. Te puede controlar. Una de las cosas más interesantes cuando hicieron el estudio de arteriosclerosis en el 1970 y pico y los 80, decidieron con todos estos estudios que habían 4 cosas esenciales para controlar asuntos de arteriosclerosis del corazón. Y esas cosas, las 4 que se identificaron, una era alta presión, controlar la presión. Okay. Número 2, controlar la grasa y la importancia del ejercicio. Esas son 3 cosas que identificaron. La cuarta no querían publicarla porque tenían miedo Sí. de qué cosa cómo iba a recibir el pueblo. Claro. La cuarta era que una de las cosas que causaba más arteriosclerosis es la gente que no tomaba. Bueno, para variar la gente Y que no toma. precisamente no incluyeron eso en los reportes. Pero eso es verdad total. Okay. Porque llegué a conocer varios de los científicos que hicieron aquel estudio original. Pero eso no es una razón
para decir que uno puede tomar hasta para no parar. ponerse a tomar, claro, exactamente. Eso iba a decir. Eso no quiere decir que pueden tomar hasta perderse. No, Es para que- nada. es que, Tiene que ser con medida. O sea, Perdón, doctor, es tan noble el vino que entre más estudios se hace de él, más cosas saludables. Y a cada rato uno lee en revistas o en donde sea las cosas buenas que te trae el vino. Y ya a la siguiente semana lees un artículo que dice, el vino te da salud, el vino te ayuda para esto. Y constantemente son hallazgos que encuentran de esta bebida y los beneficios, sí, sí, es cierto. milagrosa. Déjame decirte, Milagroso. quién sabe, tal vez precisamente por eso Jesucristo cambió el agua hacia el vino. No por algo, ¿verdad? Sí, cierto. Buen punto. Bueno, pues nosotros desafortunadamente tenemos que irnos. El programa se nos hizo súper corto con el doctor. Fue realmente una muy agradable visita con tan destacada presencia, persona tan noble. El doctor es muy buena persona y ustedes, si llegan a estar en el hospital de Salem, van a tener la oportunidad de conocerlo, de platicar con él. Ojalá que no. Y bueno, sí, ojalá que no lleguen a una cirugía, pero si llegan a verlo ahí, él los puede atender con mucho gusto y en español, que es lo más importante, en su idioma, español. ¿Cuáles son sus últimas palabras, su último mensaje hacia la comunidad que nos está viendo sobre el cuidado de la salud, de todo esto que nos ha mencionado durante el programa? Espero que tomen todas las oportunidades de aprender cómo mejorarse su salud ustedes mismos. Porque no hay quien pueda ayudarlos a ustedes más que ustedes mismos. Y tienen la oportunidad y la bendición que tienen ahora una estación que va a empezar a hablarle de muchos temas que van a ayudarlos a ustedes. Yo creo que quiero darles a ustedes el deseo de ver y tener contacto con la estación 77, que gracias a Dios va a estar produciendo programas que CBL al punto va a estar presentándolos a ustedes. Yo creo que este grupo va a tener una oportunidad de ayudar a la comunidad hispana de una forma que no hemos tenido anteriormente. Así que, número uno, quiero darles felicitaciones a estos personajes. Ellos me están hablando a mí como si yo fuera un personaje. Yo simplemente soy una persona que ha llegado a encontrar una carrera muy linda. Pero aparte de eso, quiero que estén muy orgullosos de lo que ellos han logrado y que espero que se mantengan en contacto con este programa y sigan oyendo o viendo todas sus producciones, porque yo he tenido el tiempo de pasar tiempo con estas dos personas. Tienen un tremendo corazón y unas tremendas intenciones y el futuro va a ser muy lindo. Muchísimas gracias por sus doctor. palabras, doctor. De veras nos conmueve muchísimo el que vengan esas palabras de alguien como usted, tan profesional. Y Yo quisiera así, dime. perdón, tomar el lugar en esta ocasión de la persona que está detrás de cámara. Me pongo en el lugar de esa persona, y si esa persona que está viendo estuviera aquí enfrente como estoy yo, estoy seguro que a usted, doctor, le hubiera dicho felicidades. lo amarían al doctor. Y en nombre de nuestro público, muchas felicidades por sus logros. Muchas gracias. Mucha suerte en toda su carrera. Muchas gracias. Que le falta mucho corrido todavía, estoy seguro. Tenemos Espero que sí. Mauricio para tiempo. Larga vida para don Mauricio. Todavía. Y otra cosa que quería mencionar, quiero que pase su esposa, Debra, porque gracias a ellos que nos abrieron las puertas de este lugar para poder hacer esta entrevista, para poder estar en el programa con todos ustedes, para que la conozcan y vean qué maravillosa familia es esta, la de Cubanísimo Vineyards. Los invito a que los visiten, googleen el nombre porque lo pueden encontrar, y vengan a disfrutar de sus vinos, a probarlo, y también a visitar al doctor y dense la oportunidad de conocer a una maravillosa persona, a una maravillosa familia como son ellos dos. Y
por favor visiten Cubanísimo Vineyards y esta maravillosa familia. Salud a todos y que tengan un excelente año, comienzo de año. Salud. Salud. Felicidades. Thank you, Debra. Bye. Thank you.